vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Salmos 33:12. Buenos días, los saludamos hoy, 20 de julio, mes donde declaramos Colombia, tierra de bendición. Quiero humillarme, buscar tu rostro, hoy me arrepiento delante. Les damos la bienvenida a nuestro tiempo especial de ayuno y oración por nuestra nación. Iniciamos meditando en llamado urgente a la iglesia. Perdona mi rebelión, clámale a Él, sana nuestra tierra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús colocamos nuestras vidas nuevamente delante de ti, para que por tu Espíritu tomes todo nuestro ser, Señor, espíritu, alma y cuerpo, Señor, porque somos íntegros, enteros para ti, amado Señor. Gracias. Este tiempo de bendición, Señor, nos gozamos y nos alegramos en ti, porque es tiempo de bendición, amado Rey. Es una oportunidad de bendición más, Señor amado. Gracias. Glorifícate, Señor, Espíritu Santo. Tus ángeles poderosos alrededor, Señor. Tus ángeles poderosos, Señor amado, guardándonos. Tus ángeles poderosos prosperando tu palabra. Tu Espíritu haciendo tu obra en nosotros. Señor, abre nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para poder orar, para poder recibir lo que tú tienes en el Espíritu, nuestros corazones delante de ti, Padre. En el nombre de Jesús declaramos toda fuerza del enemigo, toda oposición, la declaramos atada y vencida en el nombre de Jesús. Y declaramos que es tu presencia en medio de nosotros y en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, vamos a Joel capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 12 hasta el final. Joel capítulo 2, desde el verso 12 hasta el final. Dice así: por esto pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. ¿Quién está hablando? Jehová, ¿cierto? Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Con qué nos tenemos que convertir al Señor? Con todo nuestro corazón. No podemos dejar ni un 1% por ahí fuera, sino con todo nuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Maravilla lo que el Señor hace en nuestros corazones, porque nuestros corazones se van endureciendo. Nuestros corazones se van volviendo indiferentes. Nuestros corazones se alejan de la sincera fidelidad a Dios. Y por eso el Señor está llamando hoy a Getsemaní a esto. Dice: con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Vamos a darle gracias a Dios porque hoy ha permitido que nuestros corazones se quebranten en clamor. No, uno no lo puede hacer fácil. Eso no nace de uno quebrantarse porque son puras lágrimas de cocodrilo. No, es el corazón el que se debe quebrantar y es una gracia del Señor, y Él hoy nos ha dado esta gracia. Yo estoy maravillada de lo que el Señor está haciendo, la bendición que estamos recibiendo, la bendición en que estamos en esta mañana. Es el Señor, por eso sigamos dispuestos para Él. Dice el 13: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, porque el pueblo de Israel tenía una costumbre, que cuando se iba a humillar delante de Dios o cuando algo le indignaba, rasgaba sus vestiduras y se
se untaba de arena, de silicio. Y eso significaba que se estaba humillando delante de Dios, pero su corazón no estaba humillado. Y humillarnos delante de Dios es una gracia, una verdadera humillación, un verdadero convertirnos al Señor, un verdadero rendirnos al Señor es una gracia de Dios. Y dice, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Ese es nuestro Dios. Él aquí se está revelando. Este Dios que se le reveló a Israel es el mismo que se ha revelado a nuestras vidas. Es el Dios eterno que nos ha salido al encuentro y nos ha dado salvación, que nos ha hecho su pueblo, su iglesia. Es el mismo. Y Él es grande, es tardo para la ira y grande en misericordia. Por eso hoy nos podemos humillar, por eso hoy lo podemos buscar y esperar una respuesta favorable de parte de Él. 14. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? ¿Dios se arrepiente? ¿A qué se refiere cuando Él está diciendo, quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. El pueblo de Israel en este momento en que está hablando Joel y le está hablando al pueblo de Israel, se habían vuelto rebeldes, duros, desobedientes, haciendo lo que Dios no les había mandado, haciendo lo que las naciones vecinas hacían. Y fue lo primero que Él les dijo, que no hicieran conforme a las demás naciones, porque eran pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ellos se fueron endureciendo, se fueron olvidando y a su corazón fueron entrando cosas que no eran de Dios. Por eso le dice, volveos con todo vuestro corazón. Y Él ya había decretado un juicio, un castigo, una disciplina en ese momento para el pueblo de Israel, que era su pueblo. Y entonces, por eso dice, Él lo llama al arrepentimiento, ¿cierto? Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, ¿cierto? Y convertíos a mí de todo corazón. Porque por la desobediencia venía un castigo. Acá en el 2, del verso 2 al 11, habla de lo que Dios iba a mandar, un gran ejército que iba contra Israel. Porque Él, cuando le dio los mandamientos y cuando hizo pacto con el pueblo de Israel en el desierto de Sinaí, les dijo que si ellos hacían lo malo, Él se levantaría contra ellos y ya no sería su guardador, sino su enemigo, y que los castigaría como hijos, no los desecharía, pero los corregiría. Y como ellos andaban en ese momento, en ese plan de desobediencia, de alejarse de Dios, de hacer lo que no debían hacer, entonces Dios mandó a Joel para que les advirtiera, al profeta Joel para que les advirtiera. Y les manda a decir estas cosas. Por eso dice, allí en el verso 14, dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Dios se duele con el castigo. Cuando Dios nos está disciplinando, Él se duele. Uno diría, pero Dios, ¿qué se va a doler? Él se duele. Él tiene un mejor corazón que el nuestro. Y Él se duele cuando tiene que disciplinar. Y por eso dice eso. Por eso les manda a decir que se arrepientan y que se vuelvan y se conviertan de todo corazón. El 15 dice, tocad trompeta en Sión. Sión era la capital, la Jerusalén de Israel. Jerusalén se llamaba Sión. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno y convocad asamblea. Nosotros, porque estamos aquí hoy, porque estamos en oración y ayuno, tenemos que ser entendidos por qué estamos haciendo las cosas. No las hacemos porque el pastor nos dijo, hagamos ayuno. No. Es Dios que nos está convocando por medio de su Espíritu Santo porque tiene un propósito.
Y ese propósito es que nos humillemos delante de Él y que nos convirtamos con todo nuestro corazón, que nos volvamos de nuestros malos caminos, que no dejemos ni un pedacito de cosa de mundo, de diablo, de carne en nuestro corazón, sino que todo nuestro corazón sea para Él, que todos nuestros pensamientos sean para Él, que todo nuestro obrar sea para Él. Eso es lo que Dios quiere. Por eso dice a ese pueblo en ese tiempo, le dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. ¿A quién fue el único que no convocó? El Señor. A los animales. Porque nosotros, si recordamos lo que pasó con Nínive, aún hasta a los animales no le dieron comida porque venía un juicio fuerte de Dios sobre Nínive. Iba a ser destruida. Pero Dios en su gran misericordia mandó a Jonás y ellos se arrepintieron y ayunaron hasta los animales. No les dieron comida ese día. Porque nosotros tenemos un pensamiento que si no comemos un día nos vamos a morir. Y eso es una mentira del diablo. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios hoy nos está llamando, aprovechando este ayuno que el Señor nos ha permitido convocar, y humillarnos delante de Él, rendir nuestro corazón delante de Él. Entonces aquí hay niños, hay adultos, jóvenes, hombres, mujeres, parejas. Pueblo de Dios somos, iglesia de Dios somos, y el Señor tiene un propósito con nosotros. No nos podemos olvidar de eso. El 17 dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Entonces, como Dios venía con ese juicio sobre ellos, manda al profeta Joel a que les advierta y les da unas instrucciones muy específicas. Y les dice, mire lo que dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad. ¿Qué es oprobio? Vergüenza. Sí, porque ¿qué iban a decir los demás pueblos? ¿Dónde está su Dios? O sea, si usted tiene un Dios que lo guarda, que lo sana, que lo perdona, que lo levanta, etcétera, ¿dónde está su Dios? ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás en esta situación? Eso iban a decir los pueblos de Israel, y las demás naciones sabían que Israel era una nación escogida por Dios para manifestar su gloria a las demás naciones, para que las demás naciones conocieran al Dios de Israel, cómo era de bueno, cómo los guardaba, cómo los proveía. Esa era Dios quería revelarse a través de Israel para que las demás naciones lo conocieran, y así fue. Por eso muchas personas de las demás naciones venían y adoraban también allí en Jerusalén. Ellos sabían que Israel era de Dios, pero entonces por esa desobediencia y en el estado que estaban y en el juicio que Dios estaba trayendo sobre ellos, los iba a abandonar, los iba a dejar en oprobio, para que esa nación grande y poderosa que venía contra ellos los destruyera. No porque Dios sea malo, sino porque Dios corrige a los que ama. Entonces les dice claramente: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Dios mismo está diciendo que se arrepientan y pidan perdón, y que Él los va a perdonar. ¿En qué momento? Cuando se conviertan de todo
corazón. Y dice el 19, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Dios le estaba diciendo que si se volvían a Él de todo corazón, esa nación grande y poderosa que venía contra ellos, iban a ser destruidos. Iban a ser destruidos y iba a haber una cantidad de cadáveres ahí que tanto olería horrible, porque iban a ser destruidos para defender a su nación. Dice el 21, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio, cuando Él los llevó y poseyeron la tierra de Canaán. Dios, una de las promesas que le daba era que haría llover lluvia temprana y lluvia tardía, porque los cultivos necesitan de eso, una lluvia temprana y una lluvia tardía, no como las lluvias que están cayendo en este momento en la tierra, que en unas horitas cae el agua de 6 meses y anega y daña y destruye todo. No, Él sabe cómo hace caer el agua sobre la tierra para que la tierra sea fructífera, para que puedan recoger los frutos, para que sea bendición. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Mira que el Señor allí no solamente había enviado a ese pueblo, a esa nación fuerte, destructora contra ellos, sino que había mandado esto. ¿Qué pasa cuando la tierra no produce porque tiene una cantidad de bichos que se comen la semilla, que cuando va saliendo la plantica se la comen también? ¿Qué puede recoger el cultivador? El campesino, ¿qué puede? Entonces, ¿cómo estaría ese pueblo en ese momento? ¿Cómo estaría Israel en ese momento? Miedosos porque venía un gran ejército contra ellos y no estaban recogiendo comida. Entonces, ¿cómo estarían? Vamos echando cabecita de la situación de este pueblo en ese momento. Y dice, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros, porque todo está bajo el control del Señor. Nada se sale de las manos de Dios, todo está bajo el señorío del Señor. El 26 dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, porque ellos estaban adorando otros dios, que se llamaban dioses, pero ya nosotros sabemos que lo que hay detrás de eso es el diablo. Dios nos llama a adorarlo solo a Él, a rendirnos solo a Él, 100%. Dice, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Mira lo que está pasando aquí. Hay 2 campos, un campo natural y un campo espiritual. El campo natural lo libra de los enemigos terrenales, ¿cierto? Y les da provisión.
Es la bendición de Dios en ese momento. Pero mira que también les estaba dando otro tipo de bendición, una bendición espiritual. Y dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Para qué creen que sirve eso? De que uno profetice y que tenga sueños y que tenga visiones, ¿eso para qué sirve? Para ver la parte espiritual, porque Dios es espíritu, nosotros a Dios no lo vemos. Él manifiesta su gloria en lo natural, pero Él habita en lo espiritual, Él es espíritu, dice la palabra. Y entonces iban a poder ver lo que el Señor realmente estaba haciendo en el espíritu. Ahorita nosotros vemos a Colombia, nosotros no ignoramos la situación de Colombia, y no solo Colombia, sino todas las naciones, porque la tierra está vuelta a un caos. En cuanto a gobierno, en cuanto a orden, en cuanto a todo, está vuelta a un caos. En este momento, nosotros no ignoramos, escuchamos las noticias. Pero, ¿qué le corresponde a la iglesia? Tener visión espiritual. Porque las cosas antes de que se den en lo natural, se dan en lo espiritual. Antes de que el diablo planee, haga, y nosotros veamos toda la destrucción que está trayendo sobre la tierra, la brujería, la hechicería, los conjuros, toda esa cantidad de cosas, Dios ya lo sabe y lo muestra espiritualmente. Lo muestra por medio de sueños, de profecía y de visiones. ¿A quién le da Dios eso? A su pueblo. A su pueblo le da Dios eso. A Israel le dio eso y dio una promesa que ya se cumplió. Dios ya envió su Espíritu Santo y ya nosotros que somos la iglesia debemos profetizar, debemos tener sueños y visiones con un objetivo, que es conocer la voluntad de Dios y ver lo que se está moviendo espiritualmente para entonces obrar, no esperar que nos coja de sorpresa las cosas, sino que nosotros nos anticipemos porque Dios nos lo está revelando. Nosotros no, el pueblo de Dios no somos cualquier cosa. De pronto nosotros le hemos creído al mundo y le hemos creído al diablo, que somos uno más acá en la tierra y somos uno más acá en el mundo, pero el pueblo de Dios no es uno más. La iglesia no es uno más. Cada uno de nosotros, los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos, las parejas, no son uno más. Dios tiene propósitos y tenemos que ser entendidos. ¿Qué significa la palabra entendidos? Saberlo y qué significa eso. Porque pues yo puedo saber, pero ¿qué significa eso en mi vida? ¿Qué significa eso en mi casa? ¿Qué significa eso en medio de la congregación? ¿Qué significa eso en la nación y en las naciones para poder obrar conforme a la voluntad de Dios? Él quiere que seamos entendidos, ya no solo en lo natural, que seamos sabios, filósofos, científicos, no solo eso, también deben haber científicos, deben haber médicos, diferentes profesiones, pero no es solo eso. Él ya está orando en lo natural, en lo espiritual, en lo eterno, que Él se quiere manifestar. Y nosotros, Él se manifiesta a través de la iglesia. No menospreciemos los niños. Niños, ustedes no se menosprecien. Ustedes no son cualquiera. Dios tiene propósitos con sus vidas. Tiene propósito con esos bebecitos que están allí. Él tiene propósitos con el bebé que espera Uber, apenas se está formando, pero tiene propósito, y nosotros tenemos que ser sabios y entendidos de eso, porque si no lo somos, ¿cómo vamos a orar? ¿Cómo nos vamos a mover? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a acercar a Dios? Etcétera. Tenemos que ser sabios y entendidos conforme a la palabra. Tiene propósito con los jóvenes. El propósito de Dios no es que los jóvenes se enreden en las cosas del mundo, que el pecado los esté atrayendo y estén cayendo cada rato. Ese no es el propósito de Dios. Hay que ser sabios y entendidos,
porque no le comemos cuento al mundo, le comemos cuento al diablo y le comemos cuento al pecado y no vamos a salir de ahí, y esa no es la voluntad de Dios. Hay que ser sabios y entendidos de por qué Dios hace las cosas y de qué manera las hace. Y dice el 29, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esto ya aconteció y ahorita lo vamos a ver. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Nosotros en este momento estamos viendo, ya han pasado muchas generaciones, Dios hizo pacto con el pueblo de Israel en Sinaí y le dio la ley y le hizo unas promesas, pero Dios ahorita ha hecho un pacto con la iglesia por medio de la sangre de Cristo Jesús, por medio de la fe en el Señor Jesús, que es en el cual hay perdón de pecados, en el cual hay salvación, en el cual somos lavados, en el cual somos sellados por su Espíritu como nuevas criaturas, como hijos de Dios, que tiene propósitos eternos y poderosos, por encima de lo natural. Nosotros a veces fijamos mucho la mirada en lo natural, pero nosotros tenemos que buscar a Dios primeramente para que nos revele cuál es su voluntad específica para nuestra vida, para nuestra casa, para la congregación, para la nación. Ahora que estaban orando por los territorios, el Señor me mostraba, el Señor escuchó la oración, porque cuando el Señor responde y le muestra algo a uno en el Espíritu, es porque está escuchando la oración. Y el Señor mostraba que de aquí van a salir a esos territorios. Preparémonos, porque esa es su perfecta voluntad. No es llorarle, ay sí, Chocó, Arauca, Colombia, y nosotros no estamos listos. Si nosotros no nos preparamos en el Espíritu, ¿usted cree que vamos a ir a hacer algo a esas regiones? Al contrario, el diablo nos va a avasallar a nosotros, aún aquí donde estamos. Pero entonces tenemos que ser sabios y entendidos que Dios tiene propósitos con nuestras vidas. Vamos un momentico, vamos a Efesios capítulo 5. Vamos a leer del verso 17 al 33. Dice así: por tanto, mire que la otra lectura que hicimos dice por tanto, y aquí también dice por tanto. Allá le estaba hablando ¿a quién? Al pueblo de Israel. Y ahorita le habla a la iglesia y habla exactamente de lo mismo. Mira lo que dice el 17: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Eso se llama ser sabios y entendidos en el Espíritu. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Leímos que el Señor le profetizó a Israel que iba a enviar su Espíritu, ¿cierto? Ya lo envió. Y ahorita, ¿qué le dice a la iglesia? Ser llenos del Espíritu de Dios. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué vuelve a aparecer aquí? La palabra corazón. Con vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y empieza, mire lo que dice, el 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Es la instrucción que que el apóstol Pablo le está dando a la iglesia en Éfeso.
Y dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Por qué en el temor de Dios? Porque primero tenemos que convertirnos a Dios con todo nuestro corazón, ¿cierto? Entregar nuestro corazón 100%, que las cosas que están estorbando en nuestro corazón y que están sacándonos de la sincera fidelidad a Cristo, renunciemos a eso y nos apartemos de eso. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y ahorita vamos a analizar eso. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Quiero que se levanten las casadas que hay aquí. ¿Cuál es la instrucción del Señor para ustedes? Estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Esta es la palabra que Dios nos está dando. Él nos dejó su palabra y si nosotros la obviamos, ustedes mujeres casadas pueden tener muchas circunstancias. Yo no soy casada porque yo no quise tener ese yugo, pero ustedes sí, ustedes eligieron. Ustedes eligieron, entonces tienen que sujetarse a sus propios maridos, pero ahí les da una instrucción, ¿cierto? Como al Señor. Cuando ustedes están sujetando al marido, tienen que mirar a Dios, primeramente. O sea, primeramente tienen que sujetarse a Dios, primeramente a su palabra. Y luego entonces, como fruto de eso, se van a sujetar a sus maridos, ¿sí o no? ¿De acuerdo? ¿Quién quiere levantar protesta hoy aquí? El Señor está hoy aquí en medio de nosotros. Esa es la instrucción del Señor. Acuérdense que leímos en la otra lectura acerca del pueblo de Israel que ellos ya no se querían someter a la palabra de Dios. Estaban haciendo lo que querían y por eso vino un juicio de parte de Dios. Pero si se arrepentían, les iba a mandar bendición. Se iba a arrepentir el Señor y les iba a traer bendición. Mujeres, piénsenlo y háganlo. O sea, sean sabias y entendidas al respecto porque Dios les está diciendo eso. Sigamos leyendo. 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor aquí? ¿Qué es el marido? Maridos, pónganse por favor de pie. Por favor, pónganse de pie los maridos. Yo estoy viendo. Que no se quede ninguno sentado. Bueno, mire lo que dice el Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer. ¿Ustedes qué son? ¿Qué son? ¿La cabeza de quién? De la mujer. Entonces analicen y sean sabios y entendidos de lo que el Señor les está diciendo. Ustedes son la cabeza de la mujer en el hogar y pues obviamente de la casa. Siéntense. Entonces dice, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces, igual que las mujeres, igual que las esposas, los esposos saben quién es la cabeza de ustedes. Esposos, ¿quién es la cabeza de ustedes? Cristo. Entonces, ojo, las mujeres, sus esposas no son su cabeza. Aunque en el mundo hay un dicho, pero en el pueblo de Dios no. Porque Dios nos corrige por eso. Que la mujer, el cuello, mueve la cabeza. Ustedes tienen varones, esposos, que sujetarse al Señor. Si ustedes no conocen la palabra, si ustedes no son sabios y entendidos, si ustedes no buscan del Señor, si ustedes no se humillan y se rinden al Señor, ustedes no van a poder ser bendición en su casa, no van a poder ser bendición a sus esposas.
Y levántense, esposas, un momentico. ¿Ustedes por qué se casaron? Y pusieron a Dios por testigo. A ver, ¿cuál no puso a Dios por testigo aquí cuando se casaron? Que levante la mano, porque entonces está libre de darle cuentas a Dios. La que no puso a Dios por testigo está libre de darle cuentas a Dios, porque no lo puso por testigo ni clamó su favor para su matrimonio y para su hogar. ¿Ustedes por qué se casaron? Cuénteme. Queremos saber, ¿por qué se casaron? ¿Por qué decidieron ser esposas? Pero en el matrimonio de Dios, ustedes, en el propósito de Dios, Dios le dio ese don, porque es un don también, ¿no? Es un don de Dios el que puedan ser mujeres de hogar, esposas, es un don de Dios. Y de pronto hay que renunciar a muchas cosas que se traen del mundo, miedos, temores, rebeldía, ignorancia, todas esas cosas hay que renunciarlas y dejarlas al pie del Señor y tomar todo lo que Él tiene para ustedes como esposas. Entonces, hay diferentes motivos por los que una persona se casa, pero la mayoría de las veces no lo hace con sabiduría y entendimiento. Lo hace porque le gustó la persona, porque no quiere estar sola, porque quiere un hogar. Tantas situaciones por las cuales las mujeres se casan y deciden entrar al yugo de un hombre. ¿Sí o no? ¿O no? La mujer no entra al yugo de un hombre cuando se casa. De pronto por ignorarlo no se sujetan. Pero esa es. Sujetarse a sus esposos es un yugo. Solamente que cuando el yugo es puesto por el Señor, es llevadero. Cuando nos ponemos un yugo que no va a la par con el propósito de Dios, es muy duro, es muy difícil. Entonces, varones, esposos, por favor, pónganse de pie. La misma pregunta, ¿ustedes por qué se casaron? ¿Por qué decidieron ser esposos? ¿Porque se enamoraron? ¿O por qué? ¿Por qué? ¿Ustedes mismos no lo saben? Porque una atracción y entonces se casaron. Igual, hay que ser sabios y entendidos. Hay que ser sabios y entendidos por qué se casan. ¿Qué quieren cuando se casan? ¿Qué anhelan? Y Dios se lo da en la palabra. Dios les da su rol. Le da el rol al hombre y le da el rol a la mujer y da la bendición con eso. Viene la bendición de Dios con eso. Y ustedes, jovencitos que están escuchando también, no se vayan a casar por casarse, sino primero sepan qué es el matrimonio y si se quieren sujetar a lo que Dios les quiere dar como esposas, a las niñas, a las jovencitas, y a los varoncitos, si se quieren sujetar y quieren obedecer a Dios en el propósito que Él tiene como ustedes, varones casados. Bueno, podemos sentarnos. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿Qué más dice ahí? En todo. En todo. Entonces, en unas cosas sí, pero en otras no. Es conforme a la palabra, ¿no? Porque los dos deben conocer la palabra. Y la palabra no se debe conocer para manipular el uno al otro, porque eso se usa mucho en los matrimonios. Ah, mire que la palabra dice tal cosa, yo soy la cabeza. Y quiere dar látigo, no bendice, no ayuda, no. Es conforme a la palabra. Por eso es que el varón tiene que escudriñar cuál es su papel como esposo, conforme a la voluntad de Dios. Y la mujer tiene que escudriñar cuál es su papel como esposa, conforme a la voluntad de Dios. Ahí está escrito, no hay que ayunar y orar mucho por eso, ahí está escrito.
lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Y dice el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Quién no quiere un matrimonio así? Vea, yo les voy a contar. Cuando yo me convertí al Señor y leí cómo el marido tenía que tratar a la mujer, yo dije, no, le dije a mi hermana, ahora sí me caso, me voy a casar con un cristiano. Y cuando empecé, pues lo que leía en la palabra decía, sí, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. Y cuando empecé a ver los matrimonios, yo dije, yo mejor no me caso. Sí, yo no quiero someterme a un yugo así. Y decidí no casarme. Pero en ese tiempo que me quería casar, yo le decía al Señor, bueno, Señor, entonces, ¿cómo va a ser mi idóneo? ¿Cómo va a ser mi idóneo? Y un día caminando, iba yo así, cuando me viene y dice, es que el idóneo no es el hombre, el idónea es la esposa. La ayuda idónea. Y yo dije, no, así no se puede. ¿Por qué? Porque es que uno viene del mundo, uno viene resabiado. Y por eso hay que primero convertirnos a Dios de todo corazón. Ustedes que se casaron sin haberse convertido de todo corazón a Dios, hay que hacerlo, ¿sí o no? ¿Hay otra solución? Hay que convertirse. El varón tiene que convertirse de todo corazón a Dios y la mujer tiene que convertirse de todo corazón a Dios. Ese es el diseño de Dios y el propósito, y el yugo del Señor es fácil y ligera su carga. Cuando no estamos preparados es duro, y yo no estaba preparada, por lo tanto dije, no, dejémoslo así. Pero ustedes ya lo decidieron, varones y mujeres, ustedes ya lo decidieron. Entonces, entreguen todo su corazón al Señor, conviértanse de corazón al Señor, de todo corazón. Y dice el 26, Cristo se entregó, ¿cierto? Amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo nos limpiamos de tanta cosa que recibimos del mundo, de tanta mentira, de tanto engaño? ¿Cómo nos limpiamos, iglesia? Por la palabra, y la palabra está aquí, ¿cierto? La tenemos para todos. Hoy en día está en todas las lenguas. Antes solo existía en latín, ahora está en todas las lenguas, gracias a Dios, porque Dios quería dar a conocer su palabra a toda lengua, a toda raza, a todo pueblo y a toda nación. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Mujeres, ¿ustedes cómo pueden estar santas y sin mancha? Me refiero a lo que Dios hace en nosotras las mujeres, porque las mujeres pueden haber tenido un vivir, y hay diferentes maneras de pecar, ¿no? Puede ser que haya tenido muchos maridos, como la mujer samaritana, o puede ser que tenga mucha rebeldía, o puede ser que tenga muchos miedos, muchos temores. Hay muchas formas, pero somos limpiados por la palabra. La palabra nos llama a convertirnos, nos muestra cómo es que Dios tiene su diseño y nos libra de temores y de miedos. Porque muchas veces uno se queda como en el lugar de confort, ¿cierto? ¿Por qué no se hacen muchas cosas? Por miedo o por comodidad, para no desacomodarse. Pero ahí está la palabra para que nos convirtamos a ella. La palabra dice en Juan 15, cuando habla de la vid, que permanezcamos en su palabra. Y si permanecemos en su palabra, el Señor va a orar en nuestras vidas. 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Eso era lo que yo quería, que me amara así como Él se ama. Pero es que si nosotros no hemos sido transformados por la palabra, ¿qué podemos esperar? Si yo no soy transformada por la palabra, un varón, ¿qué puede esperar de mí como esposo?
Si el esposo no es transformado por la palabra, ¿qué puede esperar una esposa de ese varón? Los que ya decidieron casarse, hay un proceso de conversión a Dios. Y a medida que se van convirtiendo a Dios, sus caminos se van a encontrar y va a ser fácil. Ese yugo va a ser fácil. Para Dios no hay nada imposible. 29. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El varón tiene el deber de sustentar el hogar, pero primero tiene que sujetarse al Señor, confiar en Él, esperar en Él, buscarlo para que le dé sabiduría, le dé entendimiento. Pero nosotros somos muy naturales. Nosotros queremos llevar las cosas como hijos de Dios en lo natural, y así no se puede. Un matrimonio dado por Dios no se puede llevar en lo natural, sino en lo espiritual, en que nos convirtamos primero a Él, a su palabra, porque ahí la tenemos, pero a veces no la escudriñamos. Le damos prioridad a otra cosa que escudriñar la palabra, para ser sabios y entendidos de su voluntad, para orar conforme a lo que está escrito y que Dios haga su obra en nosotros. 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. En el espíritu nosotros somos todos de Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Vean, les voy a decir algo que sucede todos los días. Cuando las parejitas se casan, ya forman un hogar aparte, ¿cierto? Pero a los papás les duele. Hay un desprendimiento. Tanto se deben desprender los esposos de sus padres, no que los dejen de amar, sino que ellos ya forman una nueva familia. Y entonces la mamá y el papá que los criaron, invirtieron todo en ellos, después se quedan solos. Y ahí es donde vienen los conflictos entre ese nuevo hogar que se ha formado y el hogar materno y paterno, porque quieren influenciar y meter la mano allí. Y no crea que no es doloroso, que los padres hayan invertido un poconón de tiempo en los hijos y piensan que van a seguir con ellos, y de la noche a la mañana le dicen: me voy a casar, chao, me voy. Eso es una realidad, y eso no es fácil, eso duele, pero es necesario. Porque estamos hablando de la familia, estamos hablando del pueblo de Dios y del diseño de Dios. Tenemos que prepararnos para eso y que el Señor capacite, y bendecir y orar por ese nuevo hogar, que el Señor lo saque adelante. Dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, como hoy es día de ayuno, hoy es día de arrepentimiento, hoy es día de conversión, hoy es día de rendir todo nuestro corazón 100% al Señor, entonces vamos a ir viendo todas estas cosas, a ver cómo estamos delante de Dios, como iglesia, como hogares, como esposo, como esposa. Bueno, acabamos con el papá y la mamá, con el esposo y la esposa, ya para que sean sabios y entendidos qué dice la palabra. Ahora pasa diciendo el capítulo 6, verso 1, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Los hijos, ¿cuántos hijos hay aquí? Pónganse de pie los hijos. Pónganse de pie. Todos somos hijos, ¿cierto? Ustedes también son hijos. Todos tenemos un papá y una mamá. Entonces, mire la instrucción que da el Señor. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, la obediencia al Padre es dada la obediencia hacia los padres es dada por Dios primeramente. Es un mandato de Dios. Pero tiene algo muy importante, dice: en el Señor. Volvemos a lo mismo.
Cuando nosotros no nos hemos convertido a Dios, cuando no dependemos de Dios, del Espíritu Santo y de su palabra, de pronto ese yugo de ser hijos también es duro. Para los hijos es duro. Porque ellos se tienen, la palabra someterse es sujetarse, ¿cierto? Y tienen que obedecer. Pero ellos tienen que obedecer en el Señor. Por eso los padres tienen que aprender a formar a sus hijos en el Señor. Es una tarea de los padres. Y ustedes, hijos, someterse a sus padres. Porque cuando viene el espíritu de rebelión, de desobediencia, los va a tentar a no obedecer a sus padres. Si sus padres los están formando conforme a la palabra que Dios ha dado, ustedes deben sujetarse a sus padres. Y ahí el yugo va a ser fácil y ligera la carga, como dice el Señor Jesús. Entonces hay que también orar a Dios para que dé sabiduría y todo lo que es necesario para que los padres sean sabios y entendidos de cómo educar sus hijos en el Señor. No es conforme a la última psicóloga, psiquiatra, moda, ideología, no, es en el Señor, y vuelve y juega la palabra de Dios, porque ahí está, ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Pidamos siempre la gracia, es necesaria la gracia. Si la gracia de Dios no está en una familia, es una desgracia. Entonces el esposo pida la gracia, la esposa pida la gracia, los hijos pidan la gracia, los papás pidan la gracia, y que el Señor les alumbre para que venga un corazón dócil, un corazón que se deja formar y que haya obediencia. Bueno, sentémonos y acuérdense que hay que tener todo eso para ser sabios y entendidos. Dice a los hijos: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Hijos, mire lo que la palabra promete: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, para que les vaya bien. Pero muchas veces nosotros hemos deshonrado a nuestros padres y queremos que nos vaya bien. Hemos sido rebeldes, hemos sido desobedientes, etcétera, y queremos que nos vaya bien. Entonces es una de las cosas que los hijos debemos arrepentirnos delante de Dios, con ayuno y conversión de todo nuestro corazón al Señor. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Mire que la palabra siempre está hablando del Señor, porque es que la voluntad de Dios es revelada en su palabra y Él nos enseña su voluntad. Entonces muchas veces decimos: ¿y cómo hago aquí? ¿Cómo hago aquí? Pero si no abrimos la palabra y no tenemos entendimiento de la palabra, pues no lo vamos a hacer en el Señor. Y entonces volvemos a lo mismo, será una desgracia y no una bendición. Pero ya Dios nos dijo cómo es, para que su bendición nos alcance, para que su gracia esté con nosotros. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, los papás tienen que saber que cuando están educando a sus hijos y le están dando enseñanza, tiene que decir: y yo leí, ¿por qué? ¿Y por qué tengo que hacer eso? ¿Y por qué? Porque uno siempre pregunta por qué, para saber si hace caso o no hace caso, tanto los niños como los adultos. ¿Y por qué tengo que hacer eso? ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque el Señor lo dice. Así de sencillo. Los padres deben educar a sus hijos en el temor del Señor. No porque me dio la gana, no porque tengo rabia, porque así yo quiero, porque aquí mando yo. No, sino porque así lo dice el Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Pues nosotros no somos siervos de nadie en el sentido de como antes existían los siervos, pero ahora nosotros somos empleados.
Servimos a un patrón, a una entidad, ¿cierto? ¿Cómo lo estamos haciendo? Estamos hablando mal del lugar donde estamos trabajando, estamos hablando mal del jefe, estamos hablando mal de nuestros compañeros de trabajo. Y ahí también está la instrucción. Obedeced a vuestros amos terrenales, en este caso a los jefes, con temblor, sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Obviamente, si mi jefe me viene a decir que haga algo que no es conforme a la palabra, yo no lo voy a obedecer. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. En eso también nos tenemos que convertir al Señor. Todos los que tenemos un trabajo y tenemos una dependencia, tenemos que convertirnos al Señor en eso. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Cuando nosotros estamos trabajando, estamos sirviendo a Dios y lo tenemos que hacer bien. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre, porque ya servimos es al Señor y el Señor nos enseña cómo servir. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, también hay personas que tienen empleados a su cargo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo están tratando a los empleados? Hay que hacerlo con justicia, con rectitud, con derecho. No hacerla del vivo bobo, que a veces hay que pagarle tanto y le pagamos menos y nos aprovechamos de la circunstancia de la persona. Nosotros como hijos no podemos hacer eso porque llega la ruina. Llega la ruina, porque el Señor vela cómo se está tratando a los empleados. Tanto del empleado como del empleador es necesario que haya la justicia de Dios, la rectitud de Dios, hacer las cosas correctamente, con el temor de Dios. Entonces, está el Señor diciéndonos esto a nosotros como iglesia, porque hoy es día de oración y ayuno. Hoy es día para convertirnos de todo corazón al Señor, porque nosotros a veces oramos por Colombia, oramos por otras personas, pero nosotros no nos hemos convertido al Señor. Entonces hoy es día que revisemos hasta qué punto realmente nos hemos convertido, hasta qué punto nos hemos arrepentido de haber estado lejos del Señor, haciendo la voluntad del mundo, del pecado y del diablo. Si todavía nos gusta hacer la voluntad del mundo, del pecado y del diablo, en ese caso tenemos que arrepentirnos y convertirnos de todo corazón al Señor, porque esa es la voluntad del Señor. El llamado es a eso, a que nos humillemos y nos convirtamos al Señor, porque a veces nos quedamos estancados. Lo que les decía ahora, el Señor de aquí quiere llevar a todas esas zonas que tienen necesidad. De aquí quiere levantar personas que oren y Dios escuche y responda al llamado de Dios para todas esas regiones donde hay mucha tiniebla, donde hay mucho engaño, donde no gobierna el Señor, donde el reino de Dios no se ha manifestado. Porque nosotros podemos llorar por esas personas porque nos duele ver su circunstancia, pero el Señor vio al pueblo de Israel que andaba disperso como ovejas sin pastor. ¿Y qué le dijo el Señor a los discípulos? Que oraran para que el Señor enviara a los obreros a su mies, a llevar el evangelio del reino de los cielos. ¿Y a quiénes mandó primero? A sus 12, ¿cierto? Y luego fue mandando y mandando. ¿Y de dónde cree que va a enviar? A Chocó, a Arauca, al Cauca, a Nariño, a Putumayo, a toda Colombia. Pero sentimos más lo que está pasando ahorita en esas regiones. Pero sabemos que en esas regiones hace falta
que llegue el reino de los cielos, que se conviertan al Señor. Pero para eso tenemos que convertirnos nosotros, porque si nosotros vamos a ir a ese lugar a dar mal ejemplo, a no ser sal y luz, sino tinieblas, y la sal que no sala, entonces nosotros como Getsemaní estamos muy acomodados. Nosotros nos hemos acomodado y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que vayamos a todas esas regiones, pero no nos va a mandar sin capacitarnos. Y Él nos quiere capacitar y no podemos ser rebeldes a la capacitación que Él nos quiere dar. No podemos ser rebeldes a su palabra, no podemos ser rebeldes a su espíritu, lo que nos está diciendo. Muchas veces ya no escuchamos la voz del Espíritu Santo. ¿Y qué le pasa a un hijo de Dios cuando ya no escucha la voz del Espíritu Santo? Se seca espiritualmente, se apaga. Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es al contrario, que tengamos un espíritu ferviente, que seamos llenos de su Espíritu Santo, que nos dé ese denuedo, primeramente para hacer su voluntad en nuestras propias vidas, convertirnos, y que esos hogares y esas familias que se han formado sean bendición, sean bendecidas con la palabra, sean bendecidas con el Espíritu Santo y tengan ese crecimiento, esa edificación que Dios nos da. ¿Por qué traje esta palabra hoy? Porque el Señor está hablando de edificar. ¿Y ustedes han visto casas que empiezan pero no terminan? ¿Ustedes han visto los elefantes blancos? ¿Qué es un elefante blanco? ¿Qué le llamamos nosotros hoy en día un elefante blanco? Una obra inconclusa y grande, una obra grande, no es cualquier obra. Y vemos solo los cimientos, las columnas y de pronto las vigas, pero ahí se quedó. Se la está comiendo la maleza, se está destruyendo y no sigue. Y si nosotros seguimos así, eso nos va a pasar a nosotros, vamos a ser unos elefantes blancos. No por la voluntad de Dios, sino por nuestra desobediencia, por nuestra rebeldía, por no buscar a Dios, por no rendirnos a Él, por acomodarnos a nuestra manera como el mundo nos está enseñando, que ser próspero es todos los días buscar el pan de cada día con afán y con ansiedad y no tener tiempo para buscar a Dios en oración, en la palabra. Eso es pecado delante de Dios, es pecado y tenemos que arrepentirnos, porque esa no es la voluntad de Dios. Nosotros debiendo ser ya maduros, todavía seguimos sin llevar fruto. Getsemaní no está llevando fruto. Y Dios hoy nos está llamando al arrepentimiento, porque tenemos muchas excusas. Muchas excusas. Nos llenamos de excusas para con Dios, porque no hemos rendido nuestro corazón 100% al Señor, porque quiero formar mi vida conforme a este mundo, conforme al modelo de este mundo. Y eso es pecado delante de Dios. Entonces vamos a arrepentirnos. Padre nuestro que estás en los cielos, Padre celestial, continuamos en tu preciosa presencia, Rey, en el poderoso nombre, en el santo nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Gracias porque nos hemos podido gozar en ti, Señor, porque estamos recibiendo de ti, Padre amado. Muchas gracias, Señor. Gracias porque estás hablando, porque nos estás inquietando. Gracias, Señor, porque nos estás mostrando como en un espejo lo que somos, Señor. Nos has ministrado tu palabra, Señor, de arrepentirnos, de convertirnos, como dice tu palabra en Hechos 3:19, que nos arrepintamos y nos convirtamos para que nuestros pecados sean borrados y vengan de tu presencia tiempos de refrigerio, Señor, aquellos tiempos que anhelamos porque pasamos diferentes circunstancias como personas, como familias, como congregación, como nación. Padre, ayúdanos, Señor, a estar apercibidos. Ayúdanos, Señor, con un corazón genuino, contrito, humillado,
colocarnos bajo tu poderosa mano, Señor, para que tú, examinándonos con tu Santo Espíritu, nos muestres, Señor, nos sigas guiando en mostrarnos quiénes somos, qué hacemos bien, qué hacemos mal. Cuando dejamos de hacer lo bueno, también nos has contado por malo, Señor. Ayúdanos, Señor. Tu palabra ha venido a nosotros, que suba como revelación a nuestro corazón. Como iglesia, Señor, podamos arrepentirnos, podamos entender que no estamos bien, porque si tú hablas es porque ya nos has examinado, nos has visto y no estamos bien, Señor. Necesitamos arrepentirnos genuinamente, de corazón, no para que nos vean, sino que desde nuestro interior, Padre amado, desde nuestro interior caigamos en cuenta qué está bien y qué está mal, Señor. A lo malo le llamemos malo, a lo bueno le llamemos bueno, Señor, y arrepentidos y convertidos genuinamente, Señor, dejemos, Señor, que tu obra, Señor, prosiga en nosotros, que tu obra crezca, Señor, para que estemos preparados, apercibidos, para unar fuerzas como tu ejército que somos, y podamos levantarnos y ponernos a la brecha por nuestra nación. Pero si estamos mal, si no empezamos por nosotros, todos y cada uno, Señor, ¿qué vamos a dar? ¿Qué vamos a enseñar? ¿Qué vamos a impartir, Señor? Necesitamos más de ti, necesitamos someternos a ti, necesitamos que caiga de nosotros la irreverencia, la insujeción, la desobediencia, la rebeldía. No queremos más y no debemos más hacer lo que nos da la gana o lo que nosotros pensamos. Siempre, Señor, conforme a tu voluntad y a tu propósito. Siempre, Señor, sometidos a ti, a tu poderosa palabra, escudriñando tu palabra, indagando a tu Espíritu Santo, Señor, guiado siempre por ti, porque te pedimos que vayas delante de nosotros en nuestras oraciones, que vayas, que allá en nuestro camino y nos desviamos en el día como nos da la gana, con nuestros pensamientos, con nuestras obras, con nuestros actos, Señor. Perdona, Getsemaní, perdónanos a todos y cada uno, aún los que no han venido, Señor. Perdónanos, límpianos de toda maldad. Ayúdanos, Señor, a una conversión genuina, verdadera, Señor. Un compromiso entre tú y nosotros, Padre amado, un compromiso santo, un compromiso serio, Señor. Perdónanos, Señor, porque hemos pecado todo el tiempo, hemos pecado, Señor, pero ahí estás tú, Señor, ahí estás tú. Para eso apareció tu Hijo, Dios, para deshacer toda obra de maldad, Señor. Clamamos, oramos para que deshagas toda obra de maldad en nosotros, Señor, para que nos limpies de todo pecado, de toda maldad, Señor, y nos ayudes a proseguir en el camino, en aquel supremo llamamiento, Señor, diariamente, Padre de la gloria. Y si caemos, Señor, porque no estamos exentos de caer, nos ayude, Señor, a levantarnos, Señor, a seguir adelante, Señor, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Somos tus hijos, Señor, te anhelamos, Señor. Quizás no hemos sabido hacer las cosas, Señor, pero gracias porque ahí estás tú. Gracias por tu Espíritu Santo que nos confronta, que nos habla, que nos guía, Señor, que nos levanta y nos fortalece para continuar en el camino. Mil y mil gracias, Señor. En tus poderosas manos quedamos, Señor. Sabemos que estás orando, Señor. Si hablas, Señor, si muestras, porque estás trabajando, estás obrando, Señor. Y en tus poderosas manos estamos. Muchas gracias, Rey, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, porque tuyo y solo tuyo son el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre Santo, amado Dios, Dios de la gloria, Señor, seguimos en tu presencia. Bendito Dios, gracias te damos por este tiempo, Señor, de ayuno y de oración, Señor, clamándote a ti, Señor, tu misericordia, tu gracia y tu favor, bendito Dios. En esta mañana, Padre de la gloria, venimos delante de ti, Señor, con un corazón, Señor, dispuesto para ti, bendito Dios. Sabemos, Señor, que por la sangre de nuestro Señor Jesucristo podemos venir delante de ti, Señor, y guiados por tu Espíritu Santo, Padre de la gloria. Hoy te damos gracias, Señor. Gracias, Padre hermoso. ¿Cómo no decirte gracias, Señor? Aquí estamos, Padre. Aquí estamos, Señor, con un corazón dispuesto para ti, Señor, para pedirte perdón, Padre. Perdona, Señor. Perdona nuestras ofensas, Padre. Perdónanos, Señor, cuando sabiendo hacer lo bueno no lo hemos hecho, bendito Dios. Perdónanos, Señor, cuando
hablamos, Señor, mal de nuestros hermanos, bendito Dios, cuando criticamos, Padre, perdónanos, Señor, cuando no hemos sabido, Señor, hacer lo bueno, Señor. Y hoy estamos aquí, Señor, arrepentidos, Padre, contigo, Señor. Perdona todas nuestras ofensas, Señor. Perdónanos, Señor, cuando hemos despreciado, Señor, muchas veces tu palabra, bendito Dios. Perdónanos, Señor, cuando nos has dado, Señor, dones, Señor, palabras, Señor, y no la hemos tomado en cuenta, bendito Dios. Perdónanos, Señor. Perdona todos nuestros pecados, Señor. Perdónanos cuando sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, Señor. Perdónanos, Señor, cuando no exhortamos a nuestros hijos, bendito Dios, cuando dejamos, Señor, que nuestros hijos hagan lo que ellos quieren, bendito Dios. Perdónanos, Señor, cuando no hemos sido piedra de tropiezo para nuestros hijos, bendito Dios. Perdona, Señor, todos nuestros pecados, Señor. Mira nuestro corazón, Señor. Mira este tiempo, Señor, en que tú nos has llamado, Señor, para arrepentirnos, Señor, para volvernos de nuestros malos caminos, bendito Dios. Hoy estamos aquí, Señor. Hoy estamos aquí, Padre, pidiéndote perdón, Señor. Perdónanos, límpianos, Señor, cada día más y más, Padre de la gloria. Papito Dios, cuando hablaba la doctora Ángela, Señor, en Joel, Señor, me llama la atención, Padre, en Joel 2:28, donde dice: y después de estos derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Perdónanos, Señor, porque muchas veces tú nos has dado sueños, nos has dado palabra y la hemos abortado porque no lo hemos dicho a tu iglesia, bendito Dios. Me trae también, Señor, la palabra que tú me diste hace 3 años, cuando estábamos adorando, Señor, cuando estábamos adorándote, amado Rey, y me diste una visión donde veía, Señor, como ángeles, demonios caían, pero volvían y se levantaban con fuerza. Y me diste una palabra: profetiza sobre esos huesos secos. Y en este momento profetizamos sobre esos huesos secos de mentira, huesos secos de rebeldía, huesos secos de engaño, huesos secos de desobediencia, en el nombre que es sobre todo nombre. Y declaramos, Señor, a esos huesos vida, la vida de Cristo, la llenura del Espíritu Santo en esos huesos secos. Por eso hoy, Señor, levantamos un clamor por esos huesos secos que se ha levantado en medio de tu iglesia, Señor, o en medio de tu iglesia, Padre. Esos huesos secos de desobediencia, esos huesos secos, Señor, de mentira, de engaño, de duda, de rebeldía. Hoy le decimos a esos huesos secos que tienen vida, la vida de Cristo, la llenura del Espíritu Santo en cada hueso de nosotros que se ha secado allí. Hoy, Señor, levantamos un clamor, Señor. Es un clamor, Señor, por tu iglesia, bendito Dios, para que se despierte, bendito Dios, para que hagamos lo que tenemos que hacer, el llamado que tú nos has mandado a hacer, Señor, que nos has dicho: vuélvete a mí, dice el Señor, vuélvete a mí en arrepentimiento, que nos volvamos ante ti, Señor. Y hoy te damos gracias, Señor, gracias por esa palabra de Joel, Señor, donde podemos venir, Señor, delante de ti en oración y ayuno, bendito Dios. Hoy te damos gracias, Señor,
Gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor, de gran manera, bendito Dios. Hoy te damos gracias, Señor, y te alabamos, te glorificamos, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, Padre, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amado Padre Celestial, seguimos en esta hora, oh Dios, en oración por la iglesia, Señor, para que tengas misericordia, Señor, de nosotros, que nos permitas, oh Dios, andar en tu voluntad, que vuelvas nuestro corazón a ti, Señor, que podamos sentir ese primer amor, Señor, todos los días de nuestra vida, que podamos estar en rendición total, Señor, a ti. Yo oro en esta hora por las familias, Señor, para que sean un altar para ti, Señor, para que se pueda restablecer esa comunión íntima contigo allí al interior de nuestros hogares, Señor. Oro por los jóvenes, Señor, que tienen su corazón lejos de ti, Señor. Oro para que seas obrando, quitando toda apatía, toda insensibilidad, que seas poniendo en esos corazones sensibilidad, Señor, un corazón de carne, un corazón sensible a tu voz, Señor, a tu palabra, para que ellos puedan rendirse a ti. Declaro jóvenes consagrados a ti, jóvenes rendidos a ti, que anhelan tu presencia, que anhelan estar rendidos delante de ti, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú has puesto tu mirada sobre esta iglesia, Señor, sobre esta congregación, y nos has puesto en esta hora, oh Dios, a orar a favor de nosotros, Señor, a favor de tu iglesia, a favor de los jóvenes, Señor, de los niños, de las parejas, Señor. Oro también por esas parejas, Señor, para que puedan estar unidas, Señor, en bendición, Señor, para andar en tu propósito, Señor, para cumplir tu voluntad. Glorifícate, Señor, al interior de los hogares, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Manifiéstate, Señor, que podamos ser esos fieles servidores tuyos, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, en el trabajo, Señor, en la casa, con los vecinos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y te damos muchas gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que vas a seguir haciendo en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.